Que haya aceptado nuestra invitación el doctor Juan Carlos Sosa Purba. Y un placer y un privilegio porque podemos conversar de diferentes tópicos, de diferentes materias. En estos días veía todo el material que se ha publicado sobre la materia económica, sobre materia política, sobre los diferentes, una visión distinta del país que tiene el doctor Apura, el doctor Sosa. Y yo comenzaría preguntándole eso. ¿Qué país nos merecemos y por qué tenemos que cambiar este? Bienvenido al programa. Es difícil. Muchas gracias, Miguel, por tu amable invitación. Encantado de estar aquí conversando contigo y con tus oyentes, ¿no? Yo creo que el país que nos merecemos es un país muy distinto al que estamos viviendo, porque yo creo que durante 17 años los venezolanos hemos demostrado en reiteradas ocasiones que no queremos estar sometidos a esta pesadilla. Lamentablemente hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido una dirigencia política muy alejada de las circunstancias históricas que estamos viviendo, completamente enfocada exclusivamente a hacer una actividad electoralista y darle la espalda a los grandes problemas del país. Entonces, lo que yo siento es que los venezolanos, la sociedad venezolana está huérfana de política. En este momento no hay política en Venezuela y el problema es político, es decir, lo que nos está destruyendo básicamente es esencialmente un problema político. Entonces yo creo que Venezuela merece otra cosa, evidentemente, y nosotros de alguna forma a lo largo y ancho de Venezuela hemos estado tratando de recordarle a los venezolanos de que nosotros no tenemos el por qué, resignarnos a esta realidad, no tenemos el por qué pensar que no tenemos capacidad de lograr mejores cosas que las que tenemos actualmente. Y para eso yo pienso que es importante, Miguel, primero que nada recordar que Venezuela en otras instancias de su historia ha tenido momentos cumbre, ha tenido momentos en que se ha vislumbrado como el país de la promesa, el país de la libertad, el país donde la gente que salía de sus países huyendo por dictaduras, por crisis económicas, etcétera, venía para acá y hacía su familia y prosperaba. Esa Venezuela es la Venezuela que nosotros tenemos que rescatar. Pero es muy importante que de alguna forma nos demos cuenta, en esta crisis espantosa que estamos viviendo, que fue lo que nos trajo a esta situación, es decir, por qué llegamos a estas circunstancias tan lamentables y comenzar a reflexionar, yo creo que en el espectro público, en el espectro político, en el espectro académico, el país que tenemos que ser a partir de un cambio estructural de modelo. Esencialmente tenemos que cambiar por completo la visión que se ha tenido del país. Hay que abandonar esas posiciones de izquierda que tiene el 90% de los políticos venezolanos y tenemos que conectarnos con el mundo moderno. Evidentemente, cuando uno habla de estas cosas suenan bastante utópicas, dada la realidad, dado que estamos viviendo un país que literalmente se está cayendo a pedazos. Nosotros estuvimos hace una semana en Maracaibo y verdaderamente hay que hacer esfuerzos muy grandes para no deprimirse, porque de verdad a uno se le quiebra el corazón cuando ve esas calles oscuras, no hay una sola luz en la calle, en cada esquina hay basura, no hay nada que esté en su sitio, todo se está destruyendo, la gente anda con una actitud así como arrastrando los pies, como dormida en los laureles. Entramos en un café y entonces los que te atienden no tienen idea de lo que están haciendo. Es decir, estamos en una situación verdaderamente espantosa, ¿sí? Quizás para compararlo con otros escenarios de nuestra historia pasada. Yo creo que no hemos vivido una cosa como esta jamás y es importante entonces que comencemos una gran reflexión nacional. Yo creo que hay venezolanos todavía con la suficiente entereza, con la suficiente capacidad de reaccionar ante esta realidad.
pero es importante que lo hagamos con las herramientas correctas. Si nosotros continuamos, Miguel, pensando que esto es un problema simplemente de ir a unas elecciones cada cierto tiempo y votar por la MUD para no votar contra el régimen, para no votar a favor del régimen, realmente nos vamos a merecer el destino que estamos sufriendo. Hay dos cosas ahí que yo, de lo que me acabas de decir, que yo rescato y quisiera profundizar en ellas. La primera, aquí nadie le gusta hablar de derecha, un país donde decir, el país no, Latinoamérica, con excepción de Chile, nadie habla de derecha. Aquí todos los partidos lo primero que hacen en el estatuto, una vez que firman el estatuto, salen corriendo a la Internacional Socialista para que les dé el visto bueno. Eso por una parte. Otro, me dices que fueron a Maracaibo. Maracaibo está gobernada, por ejemplo, el tema de la basura es un tema de la alcaldía de Maracaibo, está gobernada por la oposición. Y a veces criticar a la oposición, la gente piensa o decir las verdades, es que tú estás criticando a alguien en particular. Y la realidad es que simplemente estás alertando sobre algo. Ahora bien, decía que hablar de derecha aquí es muy difícil. ¿Cuál sería entonces la vía para llegar al poder, tomando en consideración que aquí no hay partidos de derecha y que todo el mundo quiere ser de izquierda, o todo el mundo se dice socialista por lo menos? Bueno, yo creo que es un reto bien complejo, Miguel, es un reto bien complejo, porque efectivamente durante muchas generaciones aquí se ha sembrado la idea de que si no eres de izquierda no tienes ninguna posibilidad de éxito político, ¿no? Entonces los políticos, inclusive los más jóvenes, se han dado la tarea de replicar a modelos que están caducos, que están superados en el tiempo, y no se dan cuenta que no se trata de ser de izquierda o ser de derecha, se trata simplemente de aplicar las fórmulas que funcionan, es decir, ser pragmático, estar conectado con los avances modernos de la humanidad y buscar que tu país sea el mejor país del mundo. Y para eso hay que aplicar fórmulas pragmáticas. Yo ponía el otro día el ejemplo de Singapur. Y Singapur es un ejemplo muy elocuente, porque Singapur en 1965, que alcanza su independencia del Japón, es un país que está completamente, bueno, si se quiere, en instancias primitivas. Es decir, la gente prácticamente no tenía cómo sustentarse por sí misma. El ingreso per cápita promedio no llegaba a los $400 anuales y era un país completamente miserable, si se quiere. A la vuelta de la esquina, Singapur se transformó hoy en día en el país que tiene el ingreso per cápita más importante del planeta. Llega a los $60.000 de Producto Interno, de ingreso per cápita anual. Es decir, el promedio que gana una persona en Singapur son $60.000 al año. Es el ingreso más alto del planeta. Y eso lo lograron ¿cómo? Lo lograron simplemente aplicando una fórmula muy sencilla. Primero que nada, establecer una sociedad en donde el Estado de Derecho se respetase, donde las reglas de juego estuvieran claras y la justicia se administrase eficientemente. Se le abrieron las puertas a la inversión mundial, a la inversión transnacional. Se dieron todo tipo de facilidades a la empresa privada. Se invirtió muchísimo en educación, en ciencia y en tecnología. Y de alguna manera también se hizo mucho enfoque en que toda la gente tuviese una vivienda decente, digna y un sistema de salud apropiado. Entonces Singapur, a la vuelta de la esquina, se transformó en uno de los países más importantes del planeta. Y lo hizo simplemente aplicando fórmulas que se han aplicado también en Inglaterra, se han aplicado en los Estados Unidos, se han aplicado en Suiza, se han aplicado en Alemania. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no se trata de un problema cultural, no se trata de un problema de idiosincrasia, no se trata de que esto puede funcionar en Alemania, pero los venezolanos somos como somos, entonces no va a funcionar en Venezuela. No, si algo demuestra Singapur, si algo demuestra Hong Kong, si algo está demostrando China actualmente, si algo han demostrado todos los países importantes del planeta, es que la fórmula es la misma. Simplemente se tiene que ser muy pragmático y por supuesto muy decisivo, es decir, tener una férrea voluntad de lograr los objetivos
concretos. Pero para eso, Miguel, se necesita liderazgo, y se necesita un liderazgo además que le hable claro al país y que no tenga miedo de ser distinto, que no tenga miedo de innovar, que no tenga miedo de aparecer en el escenario público con un discurso que rompa los modelos del pasado. Y que tiene que llegar al poder. Y que tiene que llegar al poder. Bueno, pero es que uno de los mecanismos, o sea, indiscutiblemente uno de los mecanismos para poder, y disculpa la interrupción, porque es que tengo que hacer un corte, entonces ya me están haciendo señas, entonces están interrumpiendo para poder hacer la pausa y decir que estamos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Apurba. Y lo interrumpía porque quería decir que sí, que hay que llegar al poder, pero tenemos que ver cómo se llega al poder. Vamos a ir al corte y vamos a dejar ese tema ahí. No voy a hacer preguntas, porque eso de hacer la pregunta, después uno ya regresa y no sabe qué estaba preguntando. Vamos a ir al corte. Despedimos a nuestra audiencia para Colombia por pinradio.net y nos quedamos con Radio Capital 710. Enseguida regresaremos con más de No es lo mismo. No es lo mismo. Por Capital 710 y estamos conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Apurba. Y yo le decía que para poder implementar todos esos cambios, lo que ocurrió en Singapur, o lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, hay que llegar al poder. Y uno de los planteamientos sería cómo llegar al poder. Cómo llegar al poder sin una estructura partidista. O no es necesario una estructura partidista, es necesario solamente los ciudadanos. Y entonces eso iría a lo que nos trajo a Chávez y lo que nos trajo este desastre. Para mí es toda una continuación, desde la época del bipartidismo, Acción Democrática COPEI, sobre todo la segunda fase, después de la época de los 70, hasta Chávez, hasta Maduro, es todo un continuum en el tiempo de corrupción, corruptela, despilfarro, no convertirnos o desperdiciar la oportunidad de ser la potencia, y cuando hablamos de potencia, yo insisto que las piedras se acabaron y no se terminó la edad de piedra, es decir, el petróleo puede seguir ahí y se puede acabar la era del petróleo y nosotros vamos a comer petróleo, pero no vamos a hacer lo que debimos haber invertido con el petróleo, como lo han hecho los países en el Medio Oriente, y uno se preguntaría cómo llegar al poder sin tomar el toro por los cachos, es decir, sin meterse de lleno en el planteamiento político, más allá de que sabemos de todo lo que las críticas que tengamos al sistema que tenemos en Venezuela. Doctor Sosa. Bueno, evidentemente, Miguel, el tema de llegar al poder, lo lógico sería a través de plataformas políticas sólidas y a través de un proceso democrático en donde se puedan plantear opciones y la gente puede elegir la que mejor le parezca, la que más le convenga. El tema es que en Venezuela, lamentablemente, estamos en una situación excepcional y ahora es muy difícil hablar de manera convencional. Es decir, aquí lo que se vaya a hacer nunca puede seguir una línea tradicional y convencional porque lo que estamos viviendo es absolutamente extraordinario. A mí me cuesta hablar estas cosas porque evidentemente son difíciles de asimilar por la gente cuando uno le plantea la realidad cruda que estamos sufriendo, porque bueno, evidentemente la gente lo que quiere escuchar es una especie de cuento de ficción y mantenerse en ese cuento el tiempo posible, el mayor tiempo posible, y aminorar así la angustia, pues de vivir en una incertidumbre total. Pero hasta que nosotros no nos demos cuenta de que en Venezuela tenemos que hacer una especie de gran consenso nacional y confrontar, como dices tú, tomar el toro por los cachos de una manera no ortodoxa, no tradicional, y a esto me refiero con que, bueno, las fuerzas democráticas del país eventualmente se tendrán que unir, tendremos que unirnos y hacerle un gran planteamiento a Venezuela para salir de esta crisis y para salir de esta crisis de raíz. Y para hacerlo, evidentemente, lo primero que tenemos que entender es que no podemos seguir el camino tradicional. Y cuando hablo del camino tradicional, hablo de seguir partiendo de la base que vivimos en una democracia y a través de la conquista de voluntades eventualmente vamos a ser tantos que a través de los votos
vamos a lograr el objetivo de llegar al poder. Así no vamos a llegar al poder jamás, por la sencilla razón de que el Estado venezolano en este momento está completamente secuestrado. Vivimos un Estado totalitario, en donde los poderes públicos no existen. En Venezuela no hay separación de poderes públicos. El poder público es uno solo, y es el poder ejecutivo, que está, como tú decías al principio del programa, secuestrado por una organización criminal, por unos individuos que no respetan absolutamente nada, no respetan el Estado de Derecho, no respetan la justicia, no tienen la más mínima decencia, y por supuesto están aliados con las peores fuerzas del planeta. Si nosotros no queremos entender eso, no vamos a entender nada, y todo lo que hagamos va a ser baladí, porque esta gente llegó para quedarse. El objetivo que tiene este régimen es quedarse en el poder para siempre, y para eso fue muy hábil en no solamente secuestrar todas las instituciones del país, sino en dibujar un cuadro que ha confundido a mucha gente. Entonces la comunidad internacional ha pensado que de alguna forma en Venezuela todavía existe una democracia fallida, pero una democracia al fin. Y como lamentablemente tenemos un sistema político que está encabezado por unos individuos que le han dado la espalda a la política y que han decidido básicamente seguir metidos en el cuento de ficción, es decir, jugar a la democracia, jugar a que existe separación de poderes públicos, jugar a que las elecciones son de verdad, jugar a que los cargos que ocupan son cargos relevantes y que pueden hacer algo a través de esos cargos. Entonces es una especie de juego macabro que ha hecho que en Venezuela pase el tiempo, transcurran los años, y bueno, la situación no haga otra cosa que profundizarse en su tragedia, porque cada año que pasa es peor, y es peor porque la sociedad se va debilitando cada vez más. El aparato productivo nacional se ha destruido, estamos prácticamente quebrados desde el punto de vista del aparato productivo económico, el aparato productivo privado, ya no existe. Entonces, las fuentes de ingreso del país se han achicado al punto que el único que controla el ingreso de las divisas en Venezuela es el régimen. Y esas divisas hacen todo lo que es la economía del país. Las gobernaciones dependen de esas divisas, las alcaldías dependen de esas divisas, los diputados que están en el Congreso dependen de esas divisas. Y quien controla las divisas es Maduro. Maduro y su legión de malhechores que lo acompañan en su objetivo de destruir a Venezuela. Alibaba y sus 40 ladrones. Es así, Miguel, porque la gente tiene que entender que estos personajes no están haciendo malas políticas públicas porque son incompetentes, porque están despistados, porque son de izquierda, no. Ellos están aplicando un modelo que está estructurado precisamente para destruir al país. La destrucción es deliberada. El objetivo es reducir a la sociedad venezolana al punto en que seamos esclavos completamente de quienes están en el poder. Cuando digo esclavos, significa que no tengamos ninguna capacidad propia de hacer nuestro destino. Es decir, no tenemos capacidad de a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro ejercicio de nuestra libertad, lograr los objetivos que nos planteemos en la vida, sino que simplemente vamos a tener que depender para poder vivir de aquello que al régimen le dé la gana proveernos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la clase media, en su inmensa mayoría, está emigrando de Venezuela. La clase alta le ha dado, en su gran mayoría, salvo excepciones, le ha dado la espalda también al país. Y entonces la población que queda es una población que tiene muy pocos recursos para poder luchar, para poder cambiar las circunstancias. Entonces necesariamente se terminan resignando y terminan además adaptándose a aquello que promueve el régimen, como por ejemplo el bachaqueo. El bachaqueo se ha transformado en una forma de vida. Tú hablabas de las colas. Bueno, esas colas efectivamente son deliberadas, pero ya la gente las ha hecho un trabajo. Entonces el 90% de la gente que hace esas colas de las 4 de la mañana para comprar los productos básicos son personas que viven de eso. Entonces eso ha sido promovido por el régimen. Entonces circunstancias como las que yo estoy viendo a cada rato ahora, que veo a un ingeniero de taxista o a un profesor PhD vendiendo corotos en el medio de la calle para poder sobrevivir, esas son cosas que uno
hace 40, hace 30 años, hace 25 años, hablaba de Cuba como, wow, qué horror, imagínate tú en Cuba que un abogado tiene que ser taxista. Bueno, eso ya en Venezuela es una realidad. O sea, ya están pasando cosas en el país que si uno las planteaba hace 17 años, nadie hubiera creído que se iban a materializar en Venezuela. Sí, pero hay algo ahí, fíjate, hay algo ahí que es importante, ¿no? Son dos elementos. Uno, yo creo que la clase media no es que está emigrando. O sea, los que tienen posibilidades económicas han emigrado, el resto ha desaparecido, ha pasado a ser pobres. Y los pobres han pasado a ser pobreza extrema. Aquí hay dos grandes lotes. Los que están pobres, que no tienen posibilidad de viajar, que no tienen, porque una persona que antes era clase media, profesor universitario que era clase media, ahorita es un pobre. Es un maestro de escuela con un sueldo de 9.000 bolívares, no puede subsistir. Pero tú planteabas dos cosas. Estoy conversando con el doctor Juan Carlos Sosa Púrua y planteabas dos cosas. Uno, una línea no ortodoxa y no tradicional para llegar al poder. Pero también hablas de un consenso con los partidos políticos. Y eso me causa, porque sabemos que están dirigidos por, y lo reitero lo que tú dices, por personas que le han dado la espalda a la política. Y eso no significa que los partidos en su generalidad estén de espalda a la política, pero están dirigidos por estos tipos, por decirlo, por calificarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo llegar al poder de una manera no ortodoxa y no tradicional, llegando a un consenso nacional con estos partidos políticos? Porque entonces yo no me imagino ojo, tengo muchos amigos de Acción Democrática, yo no me imagino a Ramos Alú, digo porque por un personaje que genera la mayor animadversión en lo particular. No le tengo ningún tipo de aprecio a él y no lo oculto. Diciendo, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con que hagamos un consenso nacional y yo me uno a la propuesta de Juan Carlos Sosa Púrua. Pero yo no me lo imagino, o sea, de verdad que no me lo imagino. O no me imagino al Copey, no sé a cuál de los dos, el Saltatalanquera o al otro, diciendo, miren, bueno, está bien, nosotros llegamos a un entendimiento con el doctor Sosa y entonces vamos a montar el consenso nacional. O al MAS, o a Primero Justicia. Y entonces, bueno, tú nombras unos partidos políticos, cuando tú volteas a los lados, tú dices, bueno, ¿qué partidos políticos? Y aquí te voy a pedir que me disculpes, porque tengo que ir al corte. Y entonces, bueno, esa es la pregunta. ¿Qué partidos políticos para hacer un consenso nacional? ¿O realmente hay que hacer un consenso? ¿O realmente hay que construir un partido político? Montarse sobre una estructura de un partido político, construir un partido político que tenga estas reglas que tú estás planteando claras. No sé, digo yo. Vamos al corte, si ya regresaremos con más de No es lo mismo. No es lo mismo por Capital 710 y conversamos con el doctor Juan Carlos Sosa y le preguntaba, ¿con qué partido hacemos, se hace esta salida para llegar al poder de manera no ortodoxa y no tradicional, si los partidos que tenemos son estos que hay, o hay que formar otro partido? No sé, digo yo. Bueno, fíjate, Miguel, evidentemente la dirigencia de estos partidos le dieron la espalda a la política y no le van a dar la frente, creo yo que nunca, porque han tenido suficientes momentos para hacerlo y no lo han hecho. Entonces, la clave está en trascenderlo, en efectivamente trascenderlo. Entonces, bueno, tú preguntas, ¿hacer un nuevo partido político? Nosotros nos hemos planteado esa posibilidad. Lo que pasa es que un partido político come de procesos electorales y de cargos políticos, es decir, de una alcaldía, una gobernación, etc. Y nosotros somos, como tú sabes bien, contrarios completamente a todo lo que vuela electoral en un escenario dictatorial como el que estamos viviendo. Nosotros pensamos que no se puede hacer ningún tipo de campaña electoral y y llevar candidatos a los procesos que organiza el régimen, porque eso es legitimar un juego que nos está destruyendo. Entonces, mantener un partido político en un escenario donde no estamos enviando candidatos a las contiendas electorales es verdaderamente muy cuesta arriba. Nosotros lo que hemos hecho es una especie de tanque de acción y pensamiento, de movimientos,
en donde estamos atrayendo a gente similar a nosotros, que piensa parecido, que está también haciendo activismo político a su manera, y estamos tratando pues de crear como una fuerza de voces alternativas a la política tradicional, pero de una manera quizás más al estilo estadounidense de los partidos políticos de allá, que no son partidos de activistas que viven de la política, sino que básicamente se organizan y son fuerzas ideológicas importantes, y a la hora de ejercer presión pues tienen capacidad de hacerlo, y evidentemente también tienen en un momento determinado sus representantes participando ya más activamente en la política. Bueno, nosotros estamos tratando de crear a nivel nacional eso, una especie de fuerza ideológica de avanzada, conformada por sangre nueva, por personas que no están tan contaminadas por la política tradicional, de hecho que han irrumpido al escenario nacional reaccionando a una realidad que consideran equivocada, y están planteándole al país pues ideas libertarias, ideas modernas, que rompen por completo ese modelo de izquierda tan retrasado que nos atrapó y que nos entrampó, ¿no? Entonces, obviamente no es un proceso fácil, Miguel, es un proceso que lleva mucho tiempo, porque es un apostolado que se está haciendo, es una manera de ir sembrando conciencia, de ir formando intelectualmente a una nueva generación de venezolanos, tratando de alimentar matrices de opinión alternativas a las tradicionales, y todo eso, por supuesto, en un primer momento, que puede ser años, se encuentra con paredes de resistencia muy sólidas, que es lo que nos ha pasado. O sea, a la hora de nosotros poder entrar en el escenario nacional, nos conseguimos con todo tipo de vetos, con todo tipo de saboteos, con todo tipo de obstáculos, y sin embargo, bueno, hemos seguido allí, ¿no? Porque este trabajo que nosotros venimos haciendo ya tiene años, y de alguna manera yo no te diría que somos un partido político, porque no lo somos, pero sí somos un movimiento de conciencia nacional que mal que bien ha llegado a los corazones y a las mentes de bastantes venezolanos. Entonces yo creo que quizás todavía no se han dado las circunstancias, pero en algún momento puede que se den, y aquí yo no soy el mago Merlín para decir cuándo se van a dar, ni me creo capaz de provocar esas circunstancias a voluntad. Creo que vamos a depender mucho en cierta medida, y esto suena quizás terrible decirlo así, pero es lo que siento. Creo que vamos a depender un poco de la suerte. O sea, necesitamos algo de suerte para que las circunstancias históricas de Venezuela nos den la posibilidad de filtrarnos en el escenario nacional con una alternativa política diferente a la que hemos venido viendo estos 17 años. La suerte a veces, la suerte también juega. Así como jugaban los rusos, juega la suerte también, y la suerte a veces da unos giros inesperados en la política y generan que un candidato, y hablo de la política de los Estados Unidos, que puntee en las encuestas, al día siguiente puede desplomarse irremediablemente. Tengo una llamada telefónica, vamos a atenderla para hacer el cierre del programa. Buenos días, ¿quién nos habla? Sí, buenos días, ¿me oye? Sí, adelante. Ok, mire, mis redes sociales son el Twitter, Sin Pelo en Lengua, para los que me quieren seguir tanto en... ¿Se cayó la llamada? Ok, se nos cayó la llamada telefónica. Bueno, decía que la suerte juega un papel importantísimo. Estamos ya finalizando el programa y quisiera brevemente, por supuesto, comprometiéndolo a que nos vuelva a visitar, porque esto, yo creo que nos quedaron temas en el tintero y que podemos seguir trabajando, dado los tiempos que nos vienen. Usted decía que no es en lo inmediato, pero hay que planificarse para que en el momento que ocurra uno esté preparado para que, más que suerte, sea un proceso de planificación que nos permita
llegar. Y quisiera brevemente, tenemos un minutico para despedir. Entonces quisiera que nos dijera cómo trabajarlo, ¿no? Yo creo que, Miguel, obviamente uno no controla todas las variables, pero sí controla la variable del trabajo que uno puede llevar a cabo. Y en ese sentido nosotros estamos muy claros. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ese trabajo de apostolado que llevamos, es decir, ofreciendo a la Venezuela una visión distinta de país, el país que podemos ser, recordándole los momentos importantes que hemos tenido en nuestra historia, recordando la fuerza que tenemos como venezolanos y por supuesto siguiendo inspirando a la juventud. Nosotros creemos que hay un grueso de juventud venezolana, de nuevas personas que están ingresando en el escenario político, que están completamente aliados con esta visión de país. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos haciendo este trabajo, vayamos sembrando estas conciencias, creo que vamos a ir posicionándonos con mayor posibilidad de que la suerte en un momento determinado nos pueda favorecer. Pero el país tiene que entrar en conciencia. Yo creo que es importante que todos los venezolanos hagamos una profunda reflexión de lo que nos está pasando y en la medida de nuestras posibilidades, cada uno de nosotros, hacer lo que podamos hacer para cambiar estas circunstancias. Porque lo que sí no podemos hacer es resignarnos, agachar la cabeza y pensar que se perdió la batalla. Porque ahí sí perdimos. O sea, yo creo que hemos perdido muchas batallas, pero vamos a ganar la guerra si seguimos una visión clara y seguimos posicionándonos con trabajo y de cierta forma con esperanza. Yo creo que la esperanza no la podemos perder nunca, ¿no? Conciencia, libertad, son dos palabras que yo creo que se pueden trabajar. Bueno, sí. Hemos llegado al final. Para mí ha sido un placer grandísimo haber conversado con el doctor Juan Carlos Sosa sobre distintos temas, sobre política. Estuvimos hablando el día de hoy, bueno, como todos los días, la realidad, porque realmente todavía nos falta seguir conversando muchísimo sobre el país que nos merecemos y por qué Venezuela tiene que ser, por qué no puede seguir siendo lo mismo.